está en este lugar, aleluya. Y si hay alguien que ha venido con poca fuerza, saldrá de este lugar renovado, cambiado, transformado por el poder de la palabra. Si hay alguien enfermo, saldrá sano de este lugar, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aquí está el Señor, hermano. Es promesa suya y yo lo creo. Aleluya. Así como estamos, vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 12, verso 1. Aleluya. Cuando los tengan con un fuerte amén. Gloria al Señor. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dando gloria a Dios, tome su lugar. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice en el verso que acabamos de leer, Hebreos capítulo 12, verso 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Algo que llamó mi atención cuando yo leí este versículo es que el escritor del libro de Hebreos, aleluya, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Y cuando usted lee este capítulo 12 del libro de Hebreos, quizás pudiera decir: ¿de qué está hablando el escritor, el autor de la carta a los hebreos? Aleluya. Pero si usted va leyendo el libro de Hebreos desde el capítulo 1, usted se va a topar con el capítulo 11. Aleluya. Donde la palabra del Señor dice en Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y comienza el escritor del libro de Hebreos a hablar algo poderoso, a recalcar, a volver a traer a memoria todo lo que el Señor había hecho. Y fíjese lo que dice el verso 4, Hebreos capítulo 11, verso 4. Si quieren me le dejan allí y yo lo voy a relatar rápidamente. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena. Dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Y el capítulo 11 continúa relatando cada una de las historias de la palabra de Dios que nos hablan de la fe. Por la fe esto se hizo, por la fe esto sucedió, porque para el que cree todo es posible. Entonces en el capítulo 12, el verso que estábamos leyendo, ponga atención, aleluya, habiendo relatado un poco el capítulo 11, el verso 12:1, fíjese lo que dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado. Ahora entendemos cuál es la gran nube de testigos. El capítulo 11 nos relata todas las historias que se hicieron por fe, todo lo que no existía y que por fe el Señor cumplió promesa, todo lo que el Señor fue hablando en su palabra y se fue cumpliendo. Por eso aquí dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Para mí esa palabra trae una llenura especial. El día lunes estaba yo en la mañana caminando en el área donde están los barcos. Y cuando yo iba caminando, yo estaba pensando en la palabra del Señor. Estaba meditando en su palabra. Y hay una historia de la cual yo he predicado mucho. He hablado mucho de esta historia. Yo sé que muchos conocen la historia cuando David mata a Goliat. Y yo sé que conocen la historia. Sé que conocen que dice la palabra del Señor que este era un filisteo incircunciso, el cual venía y dice la palabra que por más de 40 días venía y atemorizaba al pueblo. Venía y le decía: ¿dónde está su Dios? A ver quién se atreve a hacerme frente. A ver quién de ustedes dicen tener un Dios grande, pero ¿cuántos de ustedes se atreve a luchar conmigo? Y dice la palabra de Dios que por 40 días este filisteo atemorizaba al pueblo. Este filisteo daba gran voces. Y dice la palabra que a causa de él, todo el ejército de Israel había entrado en gran temor. Y usted ya conoce la historia. Pero había uno conforme al corazón de Dios. Había un joven que no tenía la experiencia, que no tenía la estatura, que no tenía la experiencia. Y aún así el Señor había puesto la mirada en él. Y dice la palabra de Dios que cuando él va delante de Saúl, él le dice, primero de Samuel capítulo 17, solamente lo voy a parafrasear rápido, gloria a Dios, porque el tiempo se va, pero me voy a enfocar en el verso 38. Primera de Samuel capítulo 17, verso 38. Dice la palabra del Señor que cuando David fue a llevarle comida a sus hermanos, él escuchó que había una voz grande, había una voz que sonaba por todo el campamento. Y él preguntó: ¿qué es eso que se oye? Se le dio la noticia, se le actualizó de lo que estaba sucediendo. Y entonces él fue delante de Saúl y dice la palabra de Dios que fue y le dijo, si Saúl para ese entonces ya había dado la oferta y había dicho, si hay alguno que se afrente, que pelee contra Goliat, yo le voy a dar a mi hija en matrimonio. Y dice la palabra de Dios que cuando David escuchó, él dijo, fue delante de Saúl y le dijo, yo pelearé. Cuando Saúl lo mira, lo menosprecia. Le dice, pero tú, ¿cómo vas a pelear? Si Goliat es un soldado, es alguien que tiene experiencia, porque ha sido un soldado desde su juventud. Para ese momento, esas palabras eran para perturbar a David, para quitar su fe. Porque él, cuando él dijo, yo pelearé, lo único que David estaba pensando es que él decía, nosotros somos los escogidos, nosotros somos el pueblo de Dios, y este es un incircunciso. Él sabía que él iba a pelear porque Dios estaba con él. Él no había pensado en ninguna otra cosa. Pero cuando Saúl le dice, no, ¿cómo vas a pelear tú? Si este hombre es guerrero desde su juventud, ¿cómo vas a pelear si ni siquiera tiene la experiencia? En este tiempo
si a alguien de nosotros, queriendo nosotros hacer algo bueno o hacer algo para Dios, alguien nos dijera esas palabras, estoy segura que la mayoría retrocediéramos atrás. Porque nosotros somos muy sensibles para oír palabra de hombre y muy poco sensibles para oír la voz de Dios. Muchas veces la palabra del hombre tiende a desanimarnos. Muchas veces la palabra negativa de otra persona tiende a desviar el curso de tu carrera. Muchas veces lo negativo que tú estás viviendo te viene a desanimarte para que tú no pelees más. ¿Sabes por qué? Porque si David hubiera escuchado las palabras que Saúl le dijo, con la primera, tú no tienes experiencia. Con eso, él se hubiera vuelto a la casa de su padre. Muchas veces el enemigo usa personas y personas cercanas a veces para hablar palabras negativas. Porque si logra desanimarte, ¿sabes qué es lo que sucede? Hay una cabeza de un gigante que no será cortada. Porque tú eres el valiente, tú eres la valiente que Dios ha escogido para tumbar a Goliat, aleluya, para tumbar todo lo que se levante en contra de tu casa, de tu llamado, de lo que Dios tiene para ti. Y usted ya conoce la historia, pero a mí me encanta recordarla y a mí me encanta relatarla, porque hermanos, cuando yo escucho o leo o yo misma estoy recordando la palabra de Dios, a mí la palabra me habla, a mí la palabra me da vida, aleluya. Y usted ya sabe lo que sucede. Dice la palabra de Dios que Él le dice, no, mi Señor, mira que cuando yo estaba peleando en el campo, pastoreando las ovejas, vino un oso y yo lo derroté. Después vino un león y también al león lo vencí. ¿Saben? Eso fue un contraataque de palabras. Saúl le tiró una palabra negativa y David tomó fuerza en el espíritu y se defendió con lo que ya el Señor había hecho por él. Habló palabra de Dios, habló en fe diciendo, si el Señor está conmigo, ¿quién es este gigante? ¿Quién es este filisteo a que yo no pueda derrotar? Y fíjese lo precioso de la palabra de Dios. Primera de Samuel capítulo 17 verso 38. Cuando ya Saúl acepta la palabra de David, aún en su corazón lo menospreciaba, pero dijo, bueno, de todo mi ejército nadie se atreve. Así que si este muchacho dice que quiere ir y que él mató un león y que él mató un oso, pues adelante. Y dice el verso 38, vamos a leerlo todos juntos. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. El que sigue, aleluya. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. En otra versión dice, y David botó aquellas cosas. En otra versión dice, y David se despojó de aquellas cosas. Y en otra palabra pudiéramos decir, y David tiró aquellas cosas. Fíjense lo que dice la palabra. Y él probó a andar y él empezó a caminar y dijo, ¿sabes qué? Yo esto para mí, esto pesa mucho. Yo no sé andar con espada, yo no sé depender de un casco, yo no sé depender de un escudo, pero lo que yo sí sé es depender del Dios de mis padres, del Dios que todo lo puede, del
Hebreos 12:1, no me lo pongan. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ponga atención en esta parte, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando yo estaba caminando, iba caminando escuchando alabanzas, y el Señor habló a mi vida y me habló justamente de la parte cuando David se le pone una armadura y él avienta al piso, y el Señor me habló a mi mente y me dijo, despojémonos de todo peso y del pecado. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo, cuando tú vas caminando en el caminar en fe, en el caminar en Dios, el enemigo va a tratar por palabra, como lo hizo con David. Antes de que se le poniera la armadura, trató de desanimarlo, de tomar el reto con palabra. No lo logró con palabra, quiso ponerle un peso. Aleluya. Porque allí nos especifica la palabra de Dios que la armadura era de bronce. No era cualquier armadura, era una armadura pesada. El enemigo que trató de ponerle un peso para que él no pudiera dar todo lo que él podía dar, para que él no se pudiera mover como él sabía moverse, para que él no pudiera caminar como él sabía caminar. Por eso el libro de Hebreos capítulo 12 verso 1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Y ya usted sabe lo que pasó. Dice que David bota la armadura, la tira al piso y dice, yo no sé andar con esto porque nunca lo intenté. Para mí esto es algo nuevo, pero algo que yo sí sé es caminar en fe, creerle a Dios por su promesa, por su palabra. Y eso no me falla, aunque yo no traiga armadura. Y dice la palabra de Dios, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca lo había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y el verso que sigue, en el verso 40, aleluya, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Fíjese lo que dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras, tomó su fe de nuevo, tomó su vestidura espiritual, no una armadura de bronce, sino la que donde él había conocido al Señor, donde él cantaba, donde él alababa con libertad. Aleluya. Por eso dice, y tomó su cayado en su mano, porque recordó la palabra, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo no traigo armadura de bronce, pero traigo la palabra. Aleluya. Yo no traigo casco, quizás yo no traigo espada, pero hoy caerá el enemigo. Aleluya. Por el poder de la palabra. Y sabe que a mí me encanta esta historia. Me gusta leerla, me gusta aprender. Y yo siempre digo, cada vez que leemos la palabra, aprendemos algo nuevo. Esta historia, yo he predicado mucho sobre David. He predicado mucho sobre su fe. He predicado mucho todo lo que el Señor hizo a través de él. Pero cuando el Señor me habló el día lunes, yo traía esa palabra y David tiró aquellas cosas y David botó aquellas cosas. ¿Sabes qué? El Señor me hablaba y me decía, el enemigo quiere poner un peso
sentido una opresión que no es mía. Yo he sentido una opresión demoníaca, aleluya, en la atmósfera espiritual. Yo he sentido una opresión como que quisiera botarlo todo, como que quisiera ya no caminar más. Pero ¿sabe qué? Yo he aprendido por la palabra que dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. Y hay días, hermano, donde la opresión es tan fuerte que el enemigo puede venir a querer hablar sus mentiras, a decir lo que quiera. Pero lo único que yo hago es que empiezo a orar y le digo al Señor: Señor, solamente ayúdame a resistir, solamente dame la fuerza para vencer. Y para el otro día, aquel peso, aquella carga, aquella opresión se va. El domingo yo les decía, muchas veces queremos ver un resultado, oramos, ayunamos y queremos ver instantáneamente un crecimiento y queremos rápidamente ver lo sobrenatural. Y cuando no lo vemos, lo primero que sentimos es que no estamos haciendo suficiente, y el enemigo viene con sus mentiras, como fue Saúl con David, y nos dice: ¿para qué oras? ¿Para qué ayunas? No está pasando nada. Mira, no estás creciendo. Entre más buscas a Dios, te va peor. Esa es una mentira del diablo, porque llega el momento en que si tú resistes esa prueba, la vences, y llega el desánimo, y llega la lucha, y llega la prueba. Pero si tú sigues orando, verás la gloria de Dios. Te lo digo yo, que lo he experimentado muchas veces. El enemigo es lo que quiere. Por eso es que cuando uno está buscando y anhelando lo sobrenatural de Dios y no sucede, te dice: ¿para qué oras? Mira, no pasó nada. Y si tú no eres astuto, le crees y dices: sí, es cierto. Además, hoy estoy cansado, ¿a qué vamos? Y si tienes a alguien que ande también en la carne, te va a decir: yo tampoco quería ir. Se quedan los dos y el enemigo ganó. Pero cuando hay uno que dice: ¿sabes qué? Descansa tú, pero yo sí voy a ir a pelear, yo sí voy a ir a buscar, y yo también tengo cansancio, pero ¿sabes qué? El Señor promete en el libro de Isaías, dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Hace algunos años, muchos años mejor dicho, cuando yo comenzaba en el camino de Dios, tuve el privilegio de conocer a mi esposo. Él ya tenía tiempo en el camino del Señor, y yo recuerdo sus consejos. Fueron unos consejos que me ayudaron mucho y hasta el día de hoy me siguen ayudando. Yo recuerdo que él me decía, cuando yo entré, estaba muy jovencita, tenía 15 años. Yo salí de las pandillas y de cosas muy feas donde el enemigo me quería destruir, literal. Yo les puedo decir que si no hubiera sido por el Señor, si el Señor no me hubiera alcanzado a la edad de 15 años, yo ya no estaría viva. Se los puedo decir porque el camino que yo llevaba era demasiado acelerado para la edad que yo tenía. Pero gloria y honra a Dios que Él me alcanzó, porque Él siempre llega a tiempo. Y yo recuerdo que cuando yo conocí a mi esposo, él me dijo: Dios te va a ayudar, pero tú tienes que decidirte. Deja de jugar. Porque en aquel tiempo yo estaba bien joven, tenía amistades del mundo, todavía mis amigos que eran también pandilleros, y a mí me llamaban si yo estaba en un culto, yo me salía. Me decían: vamos a pasar por ti, ¿dónde estás? Y yo les decía: estoy en la iglesia. Me decían: sal para afuera, y ahorita llegamos. Y yo me salía, y me salía, y me salía de los servicios, y así era tan fácil de llevar. Pero cuando conocí a mi esposo, él me dijo: tú tienes que decidirte, o le quieres servir a Dios o quieres que el diablo te destruya.
Y a mí pues me asustaba eso porque no entendía muy bien lo que me decía. Aunque sabía que estaba mal, yo decía, no, pues no quiero que me destruya nadie, ¿verdad? Y me acuerdo que me decía, tú tienes que dejar esas amistades, si no, nunca lo vas a lograr. Si tú no cambias de amistades, tú vas a mirar cómo vas a estar 2 días bien, llena de fe, queriendo servir a Dios, pero te va a entrar una llamada y vas a decir, mejor voy un ratito y mañana me arrepiento. Y así consecutivamente. Dijo, tienes que decidirte a quién le quieres servir. Si le sirves a Dios, te va a ir bien. Y yo le decía, pero es que yo no sé cómo hacerle, es que yo no puedo, es que yo me siento débil. Yo le decía, yo no puedo rechazar una invitación a una fiesta, yo no puedo, porque allí yo crecí prácticamente, ese era mi ambiente desde los 11 años. Entonces yo no podía muy fácil despegarme. Y me decía, mira, te voy a dar un consejo. Cuando tú llegues a la iglesia, tú no te preocupes de lo que está sucediendo. Si llegas temprano y todavía no empieza el culto, ponte a orar. Y no importa que empiece la música, tú no te levantes de allí. Tú sigue orando y pídele a Dios que te liberte, que te ayude, que te saque de ese lugar. Y vas a mirar cómo dentro de tanto tiempo tu vida va a ser diferente. Y me decía, tú no te pares, aunque ya escuche la música, no te pares, dobla rodilla. Y yo escuché ese consejo, no solamente para mi vida, a través de los años, durante el tiempo que estuvimos de novios, él era líder de jóvenes. Y yo recuerdo que a muchos jóvenes les daba ese consejo. ¿Quieres vencer tus tentaciones? ¿Quieres vencer tus pecados? Dobla rodilla, póstrate delante de Dios, y cada vez que hagan el llamado, sientas ir o no sientas ir, pasa al frente. Y de mí te acuerdas, decía él, si dentro de 3 meses tu vida no es la misma. Y algo que yo hice es que desde que yo entré, yo fui bien obediente. Si a mí me decían, ponte algo rojo, yo me lo ponía. Si me decían, quítate, yo me quitaba. Si me decían, haz, yo hacía. Lo que fuera que me dijeran, yo lo ponía por obra. Y ese consejo lo recuerdo porque hasta el día de hoy aún lo pongo por obra, y el Señor siempre me ayuda. Lo que sea que yo esté pasando, Él siempre me ayuda. Y ¿sabe qué? Que a través de los años yo he mirado el cambio en las personas. Yo he mirado que esa palabra tiene un efecto sobrenatural. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo vamos a sentir al instante, pero Dios va a ir haciendo el cambio. Dios va a ir haciendo su promesa, porque dice que la obra que Él comenzó, Él la perfecciona. Él no va a dejar las cosas a medias. Si tú te preguntabas, pero es que yo ya le fallé a Dios, ¿y ahora qué? Ahora nada. La obra que Él comenzó, Él la perfeccionará. Donde hoy fallaste, mañana no fallarás, porque el Señor te va a ayudar en todo lo que hagas. Muchas veces viene palabra de desánimo, viene palabra de alguien que te dice, ¿para qué vas tanto a la iglesia? No es necesario. ¿Y cómo tú sabes que es necesario y que no? Cada uno tiene hambre por Dios de diferente manera. Hay gente que el Señor le está poniendo una hambre insaciable, una hambre que cuenta los días del servicio para ya estar allí adorando, metiéndote en la gloria de Dios. Y cuando el Señor me hablaba, donde dice, despojémonos de todo peso y del pecado, literal yo sentía como si a las personas se les pusieran unas argollas de bronce en los pies y en las manos. ¿Por qué? Porque lo que el enemigo no quiere es que tú adores. El enemigo quiere que te enfoques en el problema, que te enfoques en la
que estaban atados de pies y manos, pero no les taparon la boca. Y dice que como a la medianoche ellos comenzaron a alabar a Dios. Y dicen que todo ese lugar tembló, porque a la presencia del Señor tiembla la tierra. Y el enemigo lo que tú no quiere es que tú levantes tu mano, porque levantarla es señal de victoria, aleluya. Es señal de que el Señor va delante de ti como poderoso gigante. Fíjese, David entendió que era despojarse. Y no nos especifica mucho. Yo estuve buscando para darles detalles más específicos, porque a mí los detalles, dijera una hermana por ahí, a mí me vuelan la cabeza, que se me hace a datos curiosos, datos increíbles, que para mí, digo yo, wow. Cuando yo me puse a medir las medidas de Goliat y las saqué en medida actual, yo me maravillé, dije yo, wow. Entonces no era cualquier gigante, era verdaderamente un hombre grande. No con razón todo el pueblo estaba atemorizado. Pero es que nosotros no dependemos del hombre, dependemos de Dios. Y allí es donde estaba un ejército completo, un ejército armado, un ejército con una armadura exterior, pero le faltaba la interior, que es la más importante. Y llega uno fresquecito de estar en el monte orando a Dios. Cuando llega y escucha lo que está sucediendo, dice, esto no es nada. Si yo vengo del monte donde yo literal sentí la presencia de Dios. Por eso es que él se atreve, porque él venía fresco de haber estado en la presencia del Señor. Y dice la palabra de Dios que Goliat otra vez, cuando ya viene David corriendo hacia él, dice que lo primero que Goliat hace, él lo vuelve a menospreciar. Y dice, ¿acaso soy yo perro para que me manden a este? Menospreciando su tamaño, su estatura, su edad, y más que no venía armado con una armadura de guerrero. Y David otra vez se vuelve a despojar de todo peso y del pecado. Y él dice, tú vienes contra mí con espada y jabalí, pero yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos. Y hoy toda la tierra sabrá que de Dios es el poder, porque dice, tú has provocado a los escuadrones del Dios de Israel. Otra vez él vuelve a sacudir palabra hiriente, a sacudir palabra negativa. ¿Por qué? Porque él se libró de todo peso y del pecado. El Señor en esta noche nos quiere hablar y decir que nosotros entendamos, hermanos, que afuera no toda la gente es creyente. Por eso hay que tener cuidado con quien platicamos, con quien nos juntamos, con quien andamos. Júntate con un árbol verde. Por cierto, ese es otro consejo de mi esposo. Júntate con alguien de fe, que cuando tú digas, ¿sabes qué? Tuve un sueño y el Señor me habló y me dijo que Él me iba a llenar de su presencia. Tú no vayas con alguien que está abajo espiritualmente, porque te va a decir, no, el Señor así habla a veces, pero eso tarda en cumplirse. Tú júntate con alguien que haya sido visitado por la gloria de Dios y te va a decir, claro que te va a llenar, porque Él promete unción hasta los huesos. Y allí tú te estás despojando de todo lo negativo, de todo peso del pecado y de la muerte. Fíjense, yo escribí algunas cosas que concuerdan mucho con este tema y le puse así: barreras internas y externas que frenan el crecimiento, pecado no confesado,
es una barrera principal que separa la comunión divina. Orgullo y egoísmo, creerse autosuficiente o priorizar el yo sobre la voluntad divina. Falta de disciplina, pereza en la oración, el ayuno y la lectura de la Biblia. Miedo y duda, falta de confianza en la providencia y desánimo. Distracciones mundanas, preocupaciones excesivas y malos hábitos que ocupan el tiempo y la mente. Yo creo que esa nos aplica a todos. Amén. Preocupaciones excesivas y malos hábitos que ocupan el tiempo y la mente. Y yo sé que el tiempo ya se fue, pero esto es súper importante que yo se los diga. Preocupaciones excesivas. La palabra de Dios dice que el salmista dijo: he sido joven y he envejecido. Escuchen que no es palabra de cualquier persona. He sido joven y he envejecido, y nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Está hablando una persona que estuvo en su juventud sirviendo a Dios y que envejeció, y no dice cuántos años tiene, pero dice: yo nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aleluya. El Señor proveerá todas las cosas, dice la palabra de Dios en el libro de Pedro, según sus promesas en gloria. Otro versículo dice: echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Amén. En este tiempo, hermanos, ustedes no saben la cantidad de personas que mencionan la palabra ansiedad. Y con la ansiedad viene su prima, que es la depresión. La ansiedad es el temor a lo que no vemos, y la depresión es un temor de lo que la ansiedad provocó. Como hijos e hijas de Dios, yo sé que no es tan fácil, porque mucha gente ha dicho, y yo lo he escuchado, es muy fácil hablar de fe. En otras palabras, me lo han dicho en inglés: easier said than done. Más fácil decirlo que hacerlo. Te podemos hablar de fe, y si tú estás pasando algo difícil, tú vas a decir: ¿y cómo le hago para confiar en Dios? Si tú tienes ansiedad y estás extremadamente preocupado por tus tareas, por tu trabajo, por las cosas exteriores que te rodean, y hay algo que aunque tú quieras no puedes descansar, y dices: ¿cómo le hago para descansar? Dice la palabra: echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Yo sé que a veces no es tan fácil creer. Yo sé que muchas veces cuando está el problema no es tan fácil cerrar los ojos y decir: Señor, te creo. Pero tenemos que ponerlo por obra. El Señor prometió que Él nos va a cuidar, y eso va a ser. Dice la palabra de Dios, dice que los pájaros no siembran ni ciegan, y que aún así el Padre no deja que ninguno de ellos muera. Entonces, ¿cuánto más nosotros, que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, por el cual se derramó una sangre preciosa y se pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario? ¿Tú crees que Dios te va a fallar? Él no te va a fallar jamás, porque Él prometió en Mateo capítulo 28 verso 20: y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo prometió y Él lo hará. Y si tú te sientes
con una preocupación excesiva, pídele a Dios. Yo te lo puedo decir de esta manera, como les estaba diciendo, yo a veces he sentido una opresión muy fuerte, pero cuando yo me siento así, lo que yo sé hacer es lo que a mí me dijeron cuando yo estaba bien joven: busca a Dios, pídele a Dios. Cuando yo me siento mal emocionalmente o preocupada por alguna cosa, porque humanamente mentirosa fuera si les dijera que no me preocupo, pero conozco la palabra de Dios y yo le pido al Señor que quite toda preocupación, y Él lo hace. Cuando yo me he sentido así, literal, yo me tiro en el piso y comienzo a llorar y comienzo a gritar si puedo hacerlo, y le digo: Señor, toma el control de mi mente y de mi corazón, quita toda preocupación, Señor. Y cuando menos quiero, aquello que yo sentía se va, porque el Señor promete estar con nosotros siempre. ¿Cuántos dicen amén? Preocupaciones excesivas y malos hábitos que ocupan el tiempo y la mente. Cuando un problema venga a tu vida, tú nunca te pongas a pensar ¿qué voy a hacer? No es qué vas a hacer, sino qué Dios va a hacer por ti. Hay una parte de la palabra donde dice estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y creo que esa palabra es justo cuando Moisés se encuentra enfrente del Mar Rojo, y para ese entonces él no sabía que ese mar se iba a abrir. El enemigo atrás, el pueblo diciendo: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto a perecer en el desierto. Imagínense a Moisés, él escuchaba al pueblo murmurar y decir: ahí viene Faraón con carros de a caballo. Y él clamó a Dios y le dijo: Dios, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Y él dijo: una vara. Extiéndela, dijo el Señor, y dice que el mar se abrió en dos y estuvo abierto toda aquella noche. ¿Por qué? Porque le servimos al Dios de lo imposible, porque le servimos a aquel que todo lo puede, porque le servimos a aquel que no nos va a dejar perecer en el desierto. Que nunca el temor sea más grande que tu fe. Despójate de todo peso, y si ha venido pensamiento contrario, el Señor hoy te dice: despójate de todo peso y del pecado. Si tu mente no para de pensar qué vas a hacer, no eres tú el que puede hacer algo, sino es el poderoso de Israel, el que peleará por ti, el que va delante de ti como poderoso gigante. Comparación y mentalidad limitante, creencias negativas que agotan la alegría y estancan el progreso. Y ahora les voy a dar 4 puntos cómo vencerlos. La perseverancia. Dice la palabra: el que persevere hasta el fin será salvo. Continuar avanzando. Escuchen, hermanos, continuar avanzando incluso cuando no se sientan resultados inmediatos. Renovación de tu mente, identificar pensamientos limitantes y reemplazarlos con verdades espirituales. Y aquí voy a hacer una pausa otra vez. Ahí dice: pensamientos limitantes, reemplázalos por la palabra de Dios. Yo he predicado muchas veces, especialmente a las mujeres que son madres, y yo les he dicho: cuando tú miras a tus hijos, tú no veas lo que está delante de ti como está ahora. Tú declara por la palabra
En pocas palabras, como leímos al principio, despójate de todo peso y del pecado que os acecha, que está delante de vosotros. Identifica pensamientos limitantes y reemplázalos con verdades espirituales. ¿Qué dice el Salmo 1? Dice: bienaventurado aquel que no ha andado en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que emprenda prosperará. Cuando el enemigo te diga tú no puedes, no lo vas a lograr, pues claro que lo voy a lograr, porque yo estoy plantada junto a corrientes, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que yo haga prosperará. No es promesa mía, es promesa de Dios, y el Señor cumple promesas. A veces tenemos que apagar esas voces que nos dicen que no lo vamos a lograr. Claro que sí. El Señor no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Él nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. ¿Cuántos dicen amén? Oración, cultivar la intimidad con Dios y desapegarse de los resultados. Veas o no veas resultados, tú tienes que ser fiel, tú tienes que seguir caminando, porque yo les dije el día domingo, tú a veces sientes que no has crecido y la gente dice: wow, qué crecimiento ha tenido el hermano o la hermana. Tú no lo ves, y está bien que no lo veas, porque a veces con el crecimiento o con algo bueno que vemos llega la altivez, y la altivez no agrada a Dios. Entonces es bueno que muchas veces sintamos que no hemos avanzado, no para desanimarnos, sino para seguir caminando en fe, creyendo que el Señor va a cumplir su propósito y su promesa en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Practicar la acción, llevar a la práctica lo que se aprende para fortalecer el espíritu. En esta noche el Señor te dice: despójate de todo peso y del pecado. Cada uno de nosotros sabe, si tú llevas tiempo en el camino de Dios y has sentido su gloria, tú sabes lo que se siente estar en esos ríos del espíritu. Y si ya no lo sientes, tú debes de identificar qué hacías y dejaste de hacer. En una prédica, mi esposo predicó hace más de 10 años, y yo la recuerdo, esa predicación, que él dijo: cuando uno pierde sus llaves, lo primerito que haces es decir: yo pasé por la cocina, luego fui para acá, luego fui para acá, por aquí tienen que estar. En lo espiritual, cuando tú pierdes algo en las cosas de Dios, tienes que hacer lo mismo. Retractar los pasos. ¿Sabes qué? Yo ayunaba todos los lunes y ya no ayuno. Yo leía la palabra, aunque sea 5 minutos cada noche, y ya no he leído. ¿Sabes qué? Yo llegaba al culto cada vez que había culto, aunque fuera tarde, pero llegaba. Y ahora me he saltado 2, 3, a veces hasta 4 al mes. Regresa los pasos, y dice la palabra: recuerda de dónde has caído y vuelve a tu primer amor. El Señor nos equipó de tal manera que hoy en día no hay razón porque ningún hijo o hija de Dios no viva una vida victoriosa. El Señor te ha equipado, el Señor ha puesto en ti todas las armas que necesitas para vencer y salir victorioso de toda guerra, de toda prueba, de toda lucha, de todo problema. Y si tú no tienes fe, hoy el Señor va a activar tu fe. Si tú no sientes el fuego de Dios, hoy el Señor te va a tocar nuevamente, y el fuego de su presencia
Versículo 6:14, no me lo pongan, solamente lo voy a decir. En esa vez ya David ya no era el mismo jovencito, pero él aprendió a despojarse de todo peso. Cuando era joven se le trató de poner una armadura que pesaba, donde él literal no iba a poder pelear su batalla, porque con ese peso él no se iba a poder mover como él se movía. Él no iba a poder luchar como él luchaba. Él no iba a poder caminar como él sabía caminar. Cuando fue grande, por ser rey, ahora ya traía una vestidura real, ahora ya traía una corona. Pero cuando llegó el arca del pacto a Jerusalén, dice la palabra de Dios que David comenzó a danzar. Y yo me imagino que David dijo: esta ropa de rey pesa mucho. Y por eso dice la palabra que él se despojó y comenzó a adorar y comenzó